Bueno, sin más preámbulos, yo le quiero dar la bienvenida a nuestros speakers el día de hoy. El primero de ellos es Mauricio Hernández. Mauricio es contador público, tiene más de 20 años de experiencia, es experto en costos e implementaciones de sistemas de información contable y por eso estará acá hoy acompañándonos en este segundo módulo sobre presupuestos. También le quiero dar la bienvenida a William Armas. Él es profesional en finanzas y auditoría, tiene más de 10 años de experiencia en contabilidad, auditoría y costos, y es Tax Team Leader en Sigo, Ecuador. Y por último, le damos la bienvenida a José Contreras. Él es ingeniero de sistemas y senior trainer de procesos corporativos en Sigo y cuenta con una amplia experiencia en capacitación a asesores de servicio al cliente y en la implementación de metodologías de aprendizaje innovadoras. Les doy la bienvenida. El espacio es totalmente de ustedes para que nos cuenten qué nos traen el día de hoy. Bueno, vale, muchas gracias para todos. Unos contables días, ya unas contables tardes. Bienvenidos a este espacio de capacitación. Hoy venimos con más potencia en el equipo. Hoy nos acompaña José, que nos va a ayudar un montón con temas de nuestra herramienta. Y otra vez William acompañándonos con todo el tema que tenga que ver con temas tributarios, contables y lo que no se nos vaya ocurriendo. Me gustaría que nos colocaran en el chat quiénes asistieron al primer módulo, si ya saben de qué trata, que nos coloquen ahí y de qué ciudades están conectados. Mientras les comento, este espacio está diseñado para que sea un taller más interactivo, aunque vamos a hablar muchos temas de valor, muchos temas, eh, digamos, que nos atañen como contadores. La idea es que juntos construyamos conocimiento. Por eso tenemos un equipo bien interesante acá que nos acompaña hoy. Blanca de Quito, qué bueno. Qué bueno, Blanca, que hayas podido asistir hoy. Para los que nos están escuchando, tómense el tiempo, tómense un cafecito, ténganlo a la mano y vamos a empezar a charlar bien sabroso. De Quito, doña Amparo, Amparo Loroña, Quito, Amparo Loroña, ok. ¿Cómo estás? Qué bueno tenernos por acá. Entonces, vamos a iniciar esta experiencia inmersiva, este taller, este centro, este campo de entrenamiento que tenemos desde SIGO. Y hoy, primero les voy a decir para los que, levántenme la mano y de pronto hay los que no estuvieron en el taller anterior para saber quiénes son. Porque los que no estuvieron en el taller nos pueden dejar acá sus comentarios para poderle compartir, para que puedan integrar la información que estamos haciendo. Estos talleres se llaman perdón, la ruta del contador estratégico. Y lo que queremos nosotros es que veamos cómo desde un elemento que es un presupuesto, ¿cierto? Cómo podemos sacar mucha información de valor que nos van a permitir mejorar nuestras capacidades como asesores contables, que nos van a permitir crear un producto como contador y que nos van a volver contadores valiosos, únicos y escasos. Porque de esto se trata, de que lo que hablemos acá no solamente es algo profesional, sino que también económicamente de alguna manera nos vaya a dar un beneficio interesante. Entonces, dentro de las herramientas que les compartimos, tenemos un cuadernillo de trabajo donde estamos haciendo unas explicaciones de las actividades que vamos a realizar. Todo el taller se va a realizar a través de actividades y adicional a eso, tenemos un cuaderno, creo que aquí lo están viendo, un cuaderno en Excel, ¿sí lo ven? Mauricio, qué pena, no tienes doble pantalla, es que se ve como con negro, o si pudieras compartirnos únicamente no el escritorio, sino únicamente la ventana que nos vas a mostrar. Listo, perfecto, de acuerdo. Entonces, permíteme un segundito, permítame un segundo.
Entonces, ahora sí, Ya lo vemos. ya, perfecto. Entonces, tenemos un cuadernillo, les compartimos, que es un cuadernillo de trabajo, y tenemos un cuadernillo en Excel, donde vamos a desarrollar los ejercicios que están en ese cuadernillo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar de una vez haciendo, ¿qué vimos en el módulo anterior? En el módulo anterior vimos un bosquejo acerca de conocer el cliente, qué tan importante es aprender las actividades, los procesos, sus dolores, qué quiere el cliente del contador, el contador, cómo puede generar con esos necesidades del cliente, cómo le puede dar una pastilla a ese dolor que tiene y convertirse en un aliado estratégico, no que nos vean como contadores que solamente entregamos estados financieros y entregamos solo impuestos, sino que podamos siempre tener algo de valor, que siempre podamos impactar a esas personas con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia. Aprendimos cómo calcular un precio de venta eficientemente. Vimos la importancia que tiene el conocer el proceso para saber los costos, que es lo que vamos a hablar hoy, para poder dar esa información de valor. Y que la idea es generar ese presupuesto. Acá yo les estoy teniendo en cuenta que un presupuesto se asimila en su concepto, en su estructura. Estamos hablando de un estado de resultados. Y cuando nosotros empezamos a darle valor a toda esa información que hemos conseguido de nuestros clientes y de nuestra experiencia, lo importante en la contabilidad muchas veces es planear. La planeación en la contabilidad es supremamente importante porque nos permite anticiparnos, ¿cierto? Y nos permite velar o mirar qué tan grande es la estructura de mi cliente, qué espera el cliente en sus ingresos para generar esos ingresos que necesita. Entonces, el estado financiero al fin, es el resultado de todas estas operaciones que nosotros estamos ejecutando. Por eso nos enfocamos en este camino del contador estratégico, en esta primera etapa del Sigo Partners Academy, en el presupuesto. Y esta primera temporada tiene 4 módulos. Entonces, el primer módulo les estaba explicando. El segundo módulo es lo que vamos a mirar, este tema de los costos. Tendremos un tercer módulo donde miraremos los ingresos y ya el punto de equilibrio como tal. Y el cuarto módulo, ya cómo todo esto que hicimos, cómo funciona nuestro ciclo cuantífico y cómo le podemos sacar el jugo en el ciclo cuantífico. Entonces, quiero que nos enfoquemos en que vamos a tener 3 tipos de costos, ¿cierto? Tenemos costos por comercialización, o sea, yo vendo un producto y lo vendo más caro. Costos porque prestamos un servicio, ¿sí? Costos de transformación, porque compramos materias primas. Tengo personal que unifica las materias primas y transforma y los convierte en productos terminados. Cada uno de estos sistemas tiene una estructura y una manera en que podemos atacarlos y podemos analizarlos. Entonces, en nuestro cuadernillo vamos a empezar con un ejercicio bien interesante. Vamos a ver el primer tipo de costos que es el costo de comprar. ¿Cómo compro, cierto, para vender? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? En el cuadernillo, en la parte final, les estoy compartiendo, perdón, en el cuadernillo, en la parte final del cuadernillo, les estoy compartiendo un ejemplo de un proceso de compras. Es un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Me gustaría saber acá quiénes trabajan en temas de producción, que son contadores de empresas de producción. No sé si nos lo pueden dejar ahí en el chat. O quién trabaja comercializando o quién trabaja con temas de servicios, o si manejan los tres.
Si alguien es experto en costos, también, pues si no lo puede decir ahí, Amparo, Lady, bien, genial. Entonces, resulta que hay unos procesos administrativos en las compras que como contadores a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que son muy importantes, ¿cierto? Y identificar ese proceso como tal de cómo se debería comprar es importante porque en este tipo de negocios las utilidades no están enfocadas solamente en las ventas. Las utilidades están en la forma en que yo compro y manejo mis proveedores. Entonces, en el tema de la comercialización, sí se busca mucho la oportunidad en la compra. Entonces, no solamente es entender cuánto me vale y a qué precio de mercado lo puedo colocar para yo ganar, sino cuál es mi habilidad para buscar esos proveedores que me van a dar algunos beneficios. Eso lo vimos en el módulo uno, donde decíamos, bueno, ¿por qué yo elijo perdón, un proveedor y no otro? Entonces hablábamos de que en los sistemas de calidad hablan de que hay que tener mínimo 3 proveedores y que los proveedores, y que los proveedores eh, me pueden dar un buen precio, me pueden dar unas condiciones de pago más eficientes, ¿cierto? Porque me pueden decir, no solamente es en efectivo, sino que me dan crédito a 30, 60, 90. Puedo tener ese producto en consignación, me pueden dar un mayor beneficio en los tiempos de entrega, es posible que no me cobren transporte, me dan mayor garantía, la reputación del proveedor ante el mercado es mejor que otras, y entonces eso tiene mucho sentido. La idea es que revisen este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo. Y de acá voy a extractar esta parte de por qué son importantes los proveedores y ahorita más adelante en detalle se van a dar cuenta por qué empezamos por el tema de la comercialización. Entonces el primer ejercicio de nuestro taller, nuestra primera actividad, es analicemos que vamos a comprar. En el módulo uno dijimos que éramos una empresa de tecnología. Entonces la idea es que vamos a suponer que acá vamos a tener 4 facturas y esas 4 facturas vamos a tener unos productos en especial, ¿cierto? Entonces yo voy a poner cosas acá que pueden parecer que todos comprendemos, ¿cierto? Que la factura tiene unos requisitos de ley, pero el tema del ejercicio es que miremos esto porque es importante cuando lo llevamos a nuestro sistema en Contifi, ¿cierto? Entonces acá tengo un nombre de un proveedor, lo voy a poner aquí cualquiera, no importa. El producto. Entonces aquí vamos a hablar acerca y acá eh, yo creo que acá nos puede ayudar un poco José, porque para saber cómo hago para contabilizar esas facturas, ¿cierto? O cuáles opciones tengo en Sigo Contífico para contabilizar esas facturas de compra. Si quieres, José, danos ahí unas referencias de cómo podemos optimizar y qué herramientas tiene Sigo Contífico para poder hacer mientras que yo lleno acá unos datos y continuamos con el taller. Vale, perfecto. Listo, me escuchan bien, ¿no? Se me escucha bien por ahí. Sí, perfecto. Saludos a todos los asistentes aquí. Y mira que lo que menciona Mauricio es importante, ¿no? Para yo poder, en este caso, poder afectar contablemente todo lo que son mis productos, pues antes de eso yo tengo que saber qué categorías específicamente tengo de ellos. ¿Ok? Sabiendo cuáles categorías yo voy a tener de cada uno de mis productos, yo podría hacer que estas categorías apunten a las cuentas contables que yo quisiera. Mauricio, no sé si lo muestro o eso viene más adelante. ¿Qué dices tú? Ahorita, muéstralo ahorita. Vamos Vale, de primero a una. hacerlo arcaicamente, como yo digo, a la vieja usanza. Primero hagámoslo en papel y ya después lo vamos a tecnificar, ¿sí? Entonces, eh, con lo que nos está diciendo José, cuando nosotros hacemos la recepción de todas esas facturas electrónicas, porque pues no es una sola, y cada factura electrónica, por ejemplo, esta puede ser una sola factura.
Esta puede ser la misma factura, que trae varios ítems, ¿cierto? Pero trae, digamos que, productos diferentes. Y acá voy a poner, no sé, un portátil. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que nosotros manejamos en Sigo Pontífico algo que se llaman categorías y productos. Y las categorías y los productos, ¿para qué son importantes? Las categorías y los productos son importantes para agrupar la información que yo quiero. ¿Cómo así? Claro, si yo tengo en el estado financiero una cuenta que se llame productos terminados y yo no le pongo ningún nombre y tú registras a esa cuenta como productos terminados, productos terminados, productos terminados, si necesitas saber un informe, venga, yo quiero saber cuántos teclados, cuántas pantallas, cuántos portátiles compré, pues va a ser muy complicado porque te va a tocar descargar un listado y empezar a detallar uno por uno. Entonces, las categorías me permiten crear unos grupos, y ahorita ya nos lo explica José rápidamente. Unos grupos, categorías, y a cada categoría yo le puedo crear un producto. ¿Y la categoría para qué nos va a servir? Entonces acá viene el ejercicio donde vamos a imaginarnos esta cuenta T avanzada, ¿cierto? Que cuando, díganme ustedes, ¿cómo registrarían qué cuentas se utilizan en el registro de una compra de un producto que voy a vender posterior? Díganme, póngalos ahí en el chat. ¿Qué cuentas ustedes manejan ahí? Servicio y comercio. Colóquenlo ahí en el chat. Voy a registrar la compra. ¿Ustedes qué cuentas están utilizando ahí? La idea es que para entender la categoría y el producto y darle un orden estructurado a nuestro sistema, entonces, primero entender que un documento tiene varias cuentas. Entonces, tengo una de inventario, ¿cierto? Muy probable una de impuesto y una de cuentas por pagar, que son proveedores, cuentas por pagar. Ese sería como yo contabilizo un documento. Pero resulta que si yo manejo una única cuenta de inventario, entonces, como les decía, no podría detallar los productos. Para eso, y acá pasan dos cosas. ¿En qué momento, si yo llevo las cuentas al inventario, en qué momento se genera el costo? ¿Alguien sabe? Si yo genero, si yo recibo las cuentas en los inventarios, ¿en qué momento entonces yo genero costos? ¿Alguien quiere proveedor equipos retenciones? Ah, eso. Y retenciones, muy bien. ¿Alguien sabe? Por ahí en el chat nos interactúa, ¿no? Lady Manosalva indica que en el momento de la venta ella confirma. Y En el también momento de la venta. Ujú. Amparo Entonces, Loroña también dice, ¿no? Al registrar la factura me voy al módulo de inventarios. Entonces ahí asumo que lo puede hacer, ¿no? de acuerdo, y ya lo que vas a explicar, José. Ojo acá. Si nosotros tenemos nuestro sistema que costea, y ya no lo va a explicar José, es muy probablemente que yo necesite hacer un documento contable, lo voy a poner acá, un documento contable para ajustar el costo. Acá iría el costo. Si nuestro sistema costea automáticamente, en el momento de la venta, me va a generar el coste automático, ¿cierto? Pero también puede pasar que yo digo, no, mire, es que yo no tengo inventarios, yo simplemente compro y vendo de una vez. Entonces yo puedo, en ese mismo momento, puedo generar, eh, desde el documento puedo crear una categoría que la voy a vincular a la cuenta de costo. Entonces, Mauro, José, explícanos para Mauro, cerrar un poco acá el tema. están diciendo que tenemos una pantalla negra en medio de la explicación, entonces no sé si lo puedes revisar. Ah, bueno, voy a dejar de compartir Perfecto. mientras que José nos explica y ya reviso qué pasó. Yo creo que esas son las ventanitas de Zoom que hay que moverlas.
cuando se abre las ventanitas de Zoom, como que se ve así negro, ¿no? Entonces en medio justamente creo que está el de las cámaras o el de las pantallitas, entonces por eso es que se ve así, Mauro, me parece. Dale, ve explicando mientras que voy revisando acá. Vale, perfecto, de una. Pues mira, comparto pantalla ahí un momento, Mauro, y con esto pues más o menos voy entrando al tema también, ¿no? Estábamos hablando, aquí le estoy compartiendo pantalla, ¿no? Aquí ya estamos netamente en Contífico, ¿no? Y como les decía Mauro, nosotros primero nos debemos a unas categorías, ¿no? Que son los segmentos o prácticamente la agrupación de nuestros diferentes tipos de productos o servicios y justamente nosotros aquí ¿cómo se llama? En Contífico, ¿no? Tenemos un segmento para poder configurar estas categorías, ¿ok? Y ya justamente conectamos con el tema que Mauro nos estaba diciendo, ¿no? Entonces, aquí está. Mira que tenemos una pantalla donde podemos crear todas las categorías que nosotros necesitemos y con pocos clics, eso es lo mejor, ¿no? Yo simplemente le doy clic aquí, agregar, y para crear una categoría, pues me piden tres cosas. Primero, el nombre, ¿ok? Y luego el tipo de producto o servicio que iba a tener. O sea, si esto es un servicio o si esto es un bien producto, pues lo voy a seleccionar aquí. En el caso que nos estaba explicando Mau, pues justamente éramos una comercializadora, por tanto estamos comercializando un bien producto. Y posterior a que yo pongo aquí mis categorías, por ejemplo, pueden ser, qué sé yo, la categoría de equipos de cómputo o de repente de laptops. Me imagino yo aquí, por ejemplo, ponemos el nombre. Miren, lo más útil es que podemos seleccionar cuál es el propósito de esa categoría, ¿ok? Si esto yo lo voy a utilizar para la venta, es decir, bueno, para afectar algún tipo de cuenta de ingreso, ¿no? Y entonces aquí es donde yo selecciono la cuenta. También si yo este insumo o esto que voy a comercializar, también yo lo voy a utilizar para, para la compra, ¿no? En este caso sí, ¿no? Yo voy a comprar para vender a un precio mayor y así obtener una utilidad. Pero lo más importante, acorde a lo que decía Mauro del tema de los costos, es que yo voy a poder seleccionar esta categoría con propósito inventariable. Y así voy a poderle seleccionar una cuenta de costos. Ok, mira que, bueno, pues en este caso, esta categoría va a tener los tres propósitos y voy a tener que seleccionar para la venta aquí bueno, pues una cuenta, 4, ¿no? Para poder estipular que esto va a afectar a una cuenta de ingresos, ¿no? Por ejemplo, la cuenta de venta de bienes. Posterior también en la compra, esto es algo que también que vamos a andar un poquito más con Mauro ahí. Y yo aquí voy a poder seleccionar, en este caso, para productos de comercialización que van a ser inventariables, pues voy a seleccionar una cuenta de activo o, bueno, una cuenta de inventario prácticamente, ¿no? Una cuenta del inventario. Yo aquí puedo tener creada pues las cuentas previamente. ¿Listo? Bueno, aquí yo en el ámbito de mi cuenta demo pues tengo algunas. Listo, y seleccionaría pues la que a mí me venga pues más, en este caso pues la más apropiada, ¿no? Contífico ya te viene con un plan de cuentas por defecto, ¿ok? Pero si tú quieres a esas cuentas agregarles más subcuentas para de repente pues tener una gestión contable un poquito más detallada, pues lo puedes hacer también tranquilamente, ¿no? Y por último, las cuentas de costo, que son las que están aquí. Y cumpliendo estos tres propósitos, ahora en una factura de venta ya se podrían hacer estos asientos de venta y también estos asientos de inventario que costean de manera automática, ¿no? Mau, ¿qué tal por ahí? Ya, perfecto, perfecto. Ya creo que ya solucioné. Y la explicación muy buena. Tengan en cuenta que lo que estamos, digamos que el objetivo de esta es recordar que la contabilidad es una ciencia que clasifica la información comercial del día a día que nos entregan en documentos. Y entre tengamos una parametrización más detallada, aunque nos gastemos más tiempo parametrizando, esa parametrización es la que nos va a dar el éxito para los informes posteriores y nos va a reducir un poco de tiempo y ya lo vamos a ir mirando. Amparo dice, se configura al crear el producto y al subir el plan de cuentas. En resumidas cuentas, ¿yo qué debo hacer? Yo primero debo parametrizar unas cuentas. Una sugerencia,
¿qué les hago? Si manejan muchas empresas, manejen siempre las mismas cuentas y ahorita se van a dar cuenta porque si tengo las mismas cuentas en todas las empresas, por lo menos los códigos, yo puedo generar un archivo maestro, que es prácticamente lo que estamos generando nosotros acá con este Excel, para que siempre tenga la misma información. Entonces yo puedo tener la misma información de materias primas, de mano de obra, de costos indirectos, de ingresos, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, y luego yo pueda tener poder codificar esas mismas cuentas, las puedo llevar a un nivel donde las puedo codificar para los informes que me pide el SRI, para los informes que me pide la superintendencia. Entonces, vamos paso a paso, vamos paso a paso. Entonces, ¿qué era lo importante de este primer paso? Que entendamos que en Sigo Contífico necesitamos crear categorías que van vinculadas a las cuentas que yo necesito. Ahora voy a compartir ahora, a ver si ahora sí ya no aparece. ¿Aparece el cuadrito negro? Ya no. ¿O todavía? Todavía, Mauricio, si quieres, por favor, cierra pues todo lo que tengas de Suma a la mano o comparte solo la ventana. Tienes doble pantalla, pues por favor, comparte la de la segunda pantalla donde estés proyectando. Raro, raro. Mau, aprovecho para mostrar algo que es acorde ¿cómo se llama? A la observación que nos hacía nuestra querida Amparo Loroña, ¿vale? Que ella decía que el plan de cuentas va acorde a la SNIF. Claro que sí. Y mira que en Contífico, justamente ya viene un plan de cuentas pues preparametrizado, ¿no? Aquí en el segmento de contabilidad, plan de cuentas, te encuentras un plan de cuentas preparametrizado que justamente está basado en eso, ¿no? En las normas internacionales. Obviamente, bueno, la que te mostré antes era una cuenta de prueba que tenía yo donde he hecho muchos experimentos, pero mira, aquí tenemos una cuenta, por así decirlo, virgen, ¿ok? Que de hecho tiene esta estructura del plan de cuentas que nos aconseja la NIF, ¿no? Como para que lo tengas en cuenta ahí y mira, pues tiene obviamente todos los segmentos que se necesitan pues en la contabilidad de una empresa. ¿Listo? Mau, cuando quieras ahí te dejo ya la posta para ¿Todavía se compartir ven los pantalla. cuadritos negros? Sí, Sí, pero, cierto. sí, pero están ahí al lado. Entonces, si quieres, continuemos así, pues hasta que no invadan como el contenido principal. Dale. Listo. Continuemos. Entonces, lo importante de... también les comparto este. ¿Ya mejoró? ¿O siguen saliendo los cuadritos negros? Está cargando. Bueno, ya está cargando, está cargando. Ahí. Siguen saliendo, Mauro, pero pues no invaden el contenido principal. Entonces, no te Vale, preocupes listo. Muchas para gracias. continuar. Me vas avisando. Entonces, la idea de este primer ejercicio cuando es mapear qué cuentas voy a utilizar. De acuerdo a las cuentas que voy a utilizar, agruparlas en categorías. Y luego que yo tenga las categorías creadas, ahora sí puedo crear los productos para asociarlas a esas categorías. Con el fin de que al realizar cada documento, yo no voy a generar cuentas o no me va a pedir cuentas, sino que me va a pedir productos. Y cuando yo tome el producto, él me va a organizar en mis informes a las cuentas que yo considere. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces con los servicios? Ya ahorita hablamos un poquito más de costos de comercialización. ¿Qué pasa con los servicios? Acá yo les quiero hacer una actividad y vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de cómo costeamos nuestros servicios contables para calcular nuestros costos y cómo podríamos optimizar el análisis de ese costeo. Entonces, en el chat, pregunta para todos. O sea, cuántas personas acá son independientes a todas estas que levanten la mano? ¿Tenemos un dato de cuántos son independientes?
Mira que hay algunas personas que ya interactúan en el chat y bueno, pues Blanca se hace presente y dice yo soy independiente, Amparo también indica lo mismo y nuestra Entonces yo querida te, Ingrid Ordóñez también. ¿cuánto, y ustedes que son independientes, acá entre nos, ustedes cuánto generan, o sea, cuánto generan mensualmente o quisieran generar mensualmente en ingresos? Hablemoslo en dólares. Pónganse un valor. ¿Ustedes cuánto creen que un contador podría generar en ingresos al mes? Ahí me Amparo ayudas, José, nos... para no abrir más Sí, ventanas sí, acá de claro las que mías, sí. por favor. Amparo nos dice, bueno, yo 2500 quisiera, ¿no? Eso ganaba antes y bueno, pretendo también ir para allá, dice Amparo. Genial, genial. Vamos a hacer acá un ejercicio vamos a hacer más, más amplios. Yo quisiera ganar $6,000. Vamos a suponer que esa es mi meta. Recuerden que esto es un ejercicio, es un ejemplo, o sea, no es el método, no, es un ejemplo para que analicemos y miremos cómo en los servicios, cómo se pueden tasar los costos y a través de los costos, cómo va a poner un precio de venta, porque ese es el fin de analizar los costos. Entonces, suponiendo que yo quiero $6,000 al mes, ¿cierto? La segunda pregunta es, ¿cuántas horas al mes trabajan ustedes? Escucho. ¿Cuántas horas trabajan al mes ustedes? O sea, ahí toca que me ayudes con Ok, respuestas. sí, sí, ahí estoy ya ready para poderlas leer. Amparo Loroña nos hace un comentario y nos dice, bueno, las personas naturales a veces no te pagan igual y no ven importante la contabilidad, ¿no? Bueno, pues hay Sí, de una opinión acuerdo. de Amparo. Y los demás, en cambio, Nunura Ceballos nos dice 6. Saulo, en cambio, dice no, de 12 a 16. Ah, Victoria bueno. dice, más en la madrugada que sí funciona la página de rentas, le gustaría trabajar por ahí. Entonces, mira, Ok. imagínate. Y Amparo Loroña aquí le mete más, dice 80 horas mínimo al mes. Deberíamos trabajar. 80 horas mínimo al mes. Pues si nosotros, digamos que nos pusiéramos muy productivos, entonces vamos a medir la capacidad instalada. O sea, eso se llama capacidad instalada. ¿Cuánto sería lo máximo que yo podría trabajar al mes? Si yo me comprometiera y dijera voy a trabajar 5 días a la semana, de lunes a viernes, ¿cierto? Y 8 horas, normal, 8 horas, son 40 a la semana. Si son 4 semanas, yo trabajaría. Yo podría tener la capacidad de trabajar 160 horas al mes, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera ganarme $6,000 y dividido eso entre los 160 horas que podría realizar, cada hora yo debería cobrar a $37 para poder llegar a esa meta, ¿cierto? Ya sé cuánto vale una hora mía para poder llegar a $6,000 y cuántas horas podría trabajar al mes. Segundo paso, ustedes, ¿qué genera, cuál es su producto como contador? ¿Cierto? Entonces, en el módulo 1 vimos, oiga, cuando yo le pregunto al cliente qué hace, cómo lo hace, qué espera, él me está dando como me está preguntando, bueno, pero yo le pago a usted para hacer qué. Entonces, un ejercicio que me ha funcionado a mí hacer es mirar yo qué actividades realizo y cuánto duro por cada cliente. Y a cada cliente yo le hablo de un proyecto, ¿cierto? Entonces, tengo la empresa Mauricio Hernández, le voy a hacer la asesoría a Mauricio. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo le digo a Mauricio, tengo que contabilizar las facturas de venta, contabilizar las facturas de compra, le voy a hacer recibos de caja, recibos de pago, conciliación, impuestos y estados financieros. Esto me da a mí de una vez dos cosas importantes. Uno, saber exactamente en qué necesita el cliente, qué es lo que le voy a generar, y saber yo con mis herramientas, con mis necesidades, con mi experiencia, cuánto me demoro. Porque también dependiendo, si Mauricio solo genera 10 facturas al mes, pues es muy fácil, pero si genera 200, es otro tema. Pero entonces yo puedo costear, valorar. Entonces yo digo, mire, en horas, yo digo contabilizar facturas son 5 horas, contabilizar facturas de compra 4 y voy tasando. En el mes de ese proyecto yo voy a invertir 22 horas. Estimo que a ese cliente le podría cobrar $825. Usted dice, uy, eso es lo que yo puedo estimar, ¿cierto? En los presupuestos, recuerden que los presupuestos me dicen qué es lo que yo quiero hacer.
y me da unas bases y unos parámetros para compararme con una realidad. Claro, a mí me gustaría ganarme los $6.000, pero la realidad es que yo no puedo cobrar a 37.5 la hora. Entonces, por allá yo escuché, voy a poner $3.000. Pero a $3.000. Si yo me voy a ganar $3.000 y trabajo 160 horas, les puedo cobrar la hora. Ese es el costo. Porque acá también estoy diciendo, el día que yo no lo pueda hacer y me toque pagarle a alguien, ¿cuánto estoy determinado a pagarle a otra persona para que haga ese trabajo que necesito entregar? Eso también va en otro sentido. Entonces yo puedo valorar que el costo de ejecución, ¿cierto? De ese proyecto me vale 412. Y pregunta, ahí para que me digan sí, no, sí, no. ¿Ese sería el valor que yo le cobraría al cliente? ¿Ustedes qué opinan? O sea, aquí yo ya saqué cuánto valdría una hora. Pero ese sería el valor que usted le cobraría al cliente. ¿Cuántos sí, cuántos no? Bueno, de momento estamos esperando ahí que la gente interactúe en el chat. Sí, Se lo están pensando, se lo están lo pensando. Vamos a están ver qué tal. pensando, lo están Ah, pensando, les voy a ayudar. Y estos otros gastos que, si yo solamente le cobro este dinero, ¿cierto? Yo no estoy analizando que me faltan otros gasticos, porque yo para producir necesito por lo menos internet, telefonía, un software contable que me ayude a que eso sea menos tiempo y yo pueda ser más productivo y pueda ser más rentable, ¿cierto? Administración, servicios, lo que le quieran meter ahí. Quiere decir que el costo para hacer ese proyecto, si yo le sumo estos otros gastos y yo no tengo más clientes, ¿cierto? Mínimo ese cliente me tiene que pagar a mí $443 para por lo menos mis 22 horas de trabajo del mes me reconozcan parte de lo que yo quiero ganar. Entonces, en este primer ejercicio, lo único que hemos hecho es tasar en los servicios el valor del costo. De acá, como yo ya sé que esto es lo que me vale, ¿cierto? Ahora yo sí puedo decir, bueno, pues mínimo tendría que, para yo ganarme este dinero, mínimo lo tendría que cobrar en esto. ¿Cómo estamos en el mercado? No, yo puedo cobrar entre $600 y $700. Bueno, entonces puedo decir que si el precio de venta, voy a poner aquí un ejemplo, el precio de venta es de 600 y puedo tener una utilidad de $156. Porque acá estoy diciendo que este ejercicio lo puedo hacer yo o si yo tengo mucho trabajo, este ejercicio se lo puedo pagar a otro profesional y yo puedo seguir ganando dinero. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, aporte ahí? ¿Alguien quiere aportar hasta ahí? ahí estamos viendo, por ahí Saulo Mogrovejo, él decía que en efecto se deben incrementar los honorarios si es que, bueno, pues obviamente tomamos en cuenta esos otros gastos, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra experiencia da que cuando empezamos, nosotros cogemos lo primero que se nos aparezca y a lo que nos paguen. Y eso no está mal, porque tu experiencia se va a dar en la ejecución. Entonces, a veces dicen, no, pero si usted está regalando el trabajo. No, no es tan cierto. A mí me están pagando también por aprender y por aportar, porque es la manera de empezar a construir conocimiento. Esa es una. La otra manera, ¿cuál es? No, pues yo trabajo con un contador en una firma de contadores en donde me ponen a hacer algunas actividades y a través de la realización de las actividades genero conocimiento. El contador vale por la capacidad que tiene de poner en práctica ese conocimiento, ¿cierto? Y que ese conocimiento vale porque le está impactando y le está dando soluciones a los dolores que tienen los empresarios. Por eso es que vale la profesión. La profesión no se puede tasar con unos valores fijos porque es muy difícil, porque habemos contadores que somos expertos en unas cosas, pero no somos tan expertos en otras, ¿cierto? Nosotros en diciembre esperamos tener un módulo muy importante donde vamos a hablar acerca de la marca personal, de cómo puedo vender mis servicios, cómo puedo empezar a mejorar ese tema,
Pero antes de llegar a pensar en vender, tengo que pensar es cuál es mi producto, qué es lo que yo estoy vendiendo, cuáles son mis costos y cuál es el precio de estas actividades que yo voy a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, igual que en los productos de comercialización, ¿cierto? Yo también debo categorizar para saber todo lo que yo haga acá, tanto en ventas y tanto en compras, a qué cuentas las quiero llevar. Entonces yo tengo que categorizar los servicios y depende del nivel de detalle. Si yo tengo muchos servicios, pues entonces yo tengo que tener una categoría por cada servicio para poder crear productos que se clasifiquen en la información que yo voy a analizar, ¿sí? Tanto en ventas como en compras. Ahorita que hablemos en el siguiente ejercicio va a tener mucho más sentido. ¿Hasta ahí Mauro, alguna pregunta, aporte, sí, en efecto. cuestionamiento? Tenemos un aporte de parte de Amparo, ¿no? Ella también corrobora la relatividad del precio en ocasiones, porque dice, para una empresa pequeña, ejemplo de producción, sí es posible a veces cobrar un poco más, pero si es una persona natural, te pagan en ocasiones la mitad. Y nos cuenta De también una acuerdo, experiencia que dice, yo trabajo es en base al conocimiento, que debe ser competitivo, es tu carta de presentación. Si manejas todos los módulos contables, puedes ofrecer más servicios. En este caso, si tienes una herramienta como es el sistema que utilizas, pues te podría ayudar mucho, ¿no? de Entonces, acuerdo. eso. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ese aporte es muy bueno. Ten en cuenta otra cosa. Para yo poder, hagan de cuenta que nos traen en este momento un cohete espacial. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en condiciones de manejarlo? Para ponerle una palabra, ¿cierto? Habrán unos que sí, habremos otros que no. Porque, Yo tampoco, Mau. exacto, las herramientas requieren profesionales capacitados para poderlas hacer funcionar. Si a mí me traen un cohete acá, no tengo ni idea, y llevémoslo más bajito. Si me traen un carro de Fórmula 1 y yo tengo mi carro, muy probablemente no va a poder manejar el de Fórmula 1 porque la experiencia es diferente. Aunque estamos hablando de manejar, no es lo mismo manejar las herramientas que tiene un carro de Fórmula 1 o un carro normal. En la contabilidad pasa lo mismo. La experiencia es igual para todos. El resultado, ¿cierto? Son estados financieros que a nivel mundial, con las normas internacionales, son un estándar. Y nosotros, ¿y qué se busca? Analizar si alguien gana, ¿cierto? Y cómo gana. Es como muy sencillo. Pero para llegar a ese resultado, no sé si les ha pasado que cuando uno entrega un estado financiero de una hojita, uno dice, ellos dicen, ¿y esto, y es esto nomás? Pero detrás de estos cuatro números hay toda una estructura que debemos hacer los contadores para poder entregar esa información de valor. Entonces, de esto se trata. Entonces, siguiente actividad. La siguiente actividad es, ya hablamos de la comercialización, ya hablamos de los servicios y ahora vamos a hablar de la transformación de productos. Y acá quiero que miremos un ejemplo. Este es un estado de resultados normal, ¿cierto? Donde yo tengo unos ingresos, de resto unas compras, tengo un margen bruto, tengo unos gastos de administración y de ventas, tengo un margen operacional, tengo otros ingresos, otros gastos financieros y tengo una utilidad antes de impuestos. Me quedó mal escrito. Antes de impuestos. ¿Entre comercialización y servicios es lo mismo? Sí, porque al fin y al cabo el costo de compras depende de la adquisición o el pago de productos. Y lo que hago es categorizar el pago o el ingreso y que queden en la misma categoría. Entonces, si yo tengo ventas de servicios contables por declaraciones de renta. Yo podría decir costos de servicios contables por declaraciones de renta y tengo un valor que a futuro puedo comparar para saber si está rentando o no esa categoría, ¿cierto? Las categorías se hacen es para detallar y empezar a mirar en qué nivel me está rentando más o no, ¿sí? La diferencia en la transformación es que en la transformación hay un paso previo, que son los inventarios de materias primas, que se
entran en un proceso de transformación a la cual le aplico mano de obra directa y que tienen unos gastos fijos dentro del sistema de producción que se llaman costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Y que la suma de esos tres me va a dar el total del costo de producción. Y luego sigue igual nuestro estado de situación de resultados. Entonces, nuestra estructura de presupuesto que vamos a generar, la idea es que tenga esta misma estructura del estado de resultados. Entonces, hablemos un poco de la transformación de productos. Aquí vamos a entrar ya a utilizar nuestra cartilla y con esto vamos a, porque esta cartilla la vamos a utilizar en el módulo 3 y en el módulo 4. Primer ítem que tenemos que evaluar, los materiales. Para esto vamos a tener en cuenta y nos vamos a imaginar que tenemos una panadería. Creo que es el ejemplo más sencillo para entender qué sucede acá. Y en una panadería, entonces, cuando uno habla de transformación, todos los productos tienen unos datos básicos o unas fórmulas. Y una buena práctica es que yo pueda generar un libro de costos. Entonces, ¿qué es un libro de costos? Un libro de costos es un archivo donde me permita acceder a la información de esas fórmulas. Y acá vamos a construirlo paso a paso y espero que les vaya a ayudar mucho en lo que ustedes hacen en su realidad. Paso número 1, hablemos de materias primas. ¿Recuerdan que hablamos del ejemplo de las compras y que hablamos de las tres cotizaciones? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta con las materias primas? 1, la unidad de medida. La unidad de medida es supremamente importante entenderla, cómo la usan los clientes dentro de su proceso. Porque puede ser que tú compres harina en kilos y en el proceso productivo lo utilices en gramos. Y entonces hay que entender cuál es la unidad de medida para saber cuál es el costo unitario que yo voy a manejar dentro de todo el proceso productivo. Hablar un mismo idioma. Eso uno. Dos, generalmente uno lo que debe hacer es, si vamos a hacer un pan, entonces yo miro, bueno, para hacer un pan que necesito harina, azúcar, mantequilla, agua, y empiezo a hacer un listado de todos los materiales que necesita la receta. Y si yo tengo el listado con las unidades de medida, el segundo ítem es el costo, cuánto me vale comprarlo. Y aquí es donde tiene todo el valor el proceso de compras. Porque el proceso de compras me va a decir, mire, esta harina la puede comprar en este proveedor, en este proveedor, en este proveedor. Este proveedor tiene estas características, este. Y puedo mapearlo. Y si somos bien juiciosos, ustedes en un archivo Excel pueden tener un anexo que se llame proveedores donde puedan hacer esa investigación y donde a principio del año, que generalmente es que uno hace los presupuestos o entre noviembre y diciembre, uno va proyectando esos costos, uno puede llevar ese listado. Un tip es que después de que tenga mi evaluación de proveedores, coloque el proveedor más caro. Coloque el proveedor más caro. ¿Por qué? Porque en últimas, si pasa algo, la peor situación normalizada, ¿cierto? Sería comprarle al proveedor más caro. Se recomienda que los precios se vayan revisando mínimo cada 6 meses. Eso depende del país, porque hay países que pasan muchas cosas que afectan los costos de las materias primas y eso hace que los productos se encarezcan. Pero por lo menos hay que estarlo revisando cada 6 meses. Entonces, el primer paso es revisar y evaluar mis materias primas. Generar un archivo donde yo tenga el control. Acá estamos haciendo un ejemplo en Excel, pero hay un software especializado, pero yo siempre recomiendo que primero lo hagan en Excel y lo hagan manual, para que cuando lo llevemos al software revisemos que los cálculos sean correctos. O sea, no siempre que te digan prenda el celular que ya le sirve, no, está preparametrizado, ¿cierto? El celular no se lo entregan y no está pero no trae unas funciones que a uno le gustan, entonces uno empieza a configurarlo de acuerdo a lo que uno necesita.
Pasa lo mismo con el software contable, pasa lo mismo con la contabilidad y muchas veces pasa en las empresas. Tenemos muchos procesos que de pronto no son necesarios para ir a donde tenemos que ir. Entonces, en este ejercicio creamos las materias primas. Luego, ¿qué sigue? El análisis de la mano de obra. Ah, claro. Esto es otro capítulo de nuestro libro de costos. Primero materias primas, ahora mano de obra. Donde revisamos, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con un salario mínimo, ¿sí? ¿Qué le tengo que pagar al empleado? Y que tenga contemplado todos los costos que se requieren para pagarle a ese empleado. Eso siempre y cuando tenga un contrato o un vínculo laboral directo, pero tú también puedes hacer otro cuadro que no tiene un vínculo laboral y de pronto le pagan a destajo y le pagan por cuotas. Entonces, puedes tener otro cuadro y acá también puedes incluir que pueden pagar honorarios, que pueden pagar otro tipo de salarios que no tengan un contrato laboral. ¿Para qué? Así como hicimos nuestro ejercicio para nuestra profesión contable, ¿cómo calculamos el valor de la hora? ¿Cuánto me vale un trabajador para hacer X actividad? Que es lo que primero debemos calcular. ¿Cuánto me vale una hora de trabajo cuando yo contrato a un empleado? ¿Y ese empleado qué va a hacer? Entonces viene otro ejercicio que, que necesito, que es saber qué procesos voy a tener para realizar esa actividad o ese producto, en este caso el pan. Entonces yo me invento y digo, oiga, yo fui a la panadería y necesitan preparar, mezclar, amasar, fermentar, formar el pan, hornear, enfriar, empacar. Y todo esto tiene una duración en horas, ¿cierto? En grandes empresas o en empresas especializadas, pues tienen unos estudios que se llaman tiempos y movimientos, en donde determinan que para ciertas actividades se requiere cierta cantidad de horas. Y que como todo en la vida, todo no es trabajo. Entonces hay unos porcentajes de eficiencia, porque usted no llega a una máquina y trabaja 8 horas, eso no sucede. Por ley tenemos unos descansos, hay que almorzar, de pronto hay unos onces, de pronto el alistamiento de la máquina mientras que se prende se pierde un tiempo, de pronto hay otros tiempos que no son tan oficiosos. Entonces, hay unos estudios que indican qué pasa con esos tiempos. Para nuestro ejemplo, simplemente nosotros lo que queremos es tasar y darle un valor. ¿Sí? Entonces yo digo, no, mire, 0,6 horas para preparar, mezclar, amasar. Pero esto es muy importante empezar a entender cómo pago yo y lo que yo estoy pagando que están produciendo. ¿Listo? Entonces, mano de obra directa. ¿Y mano de obra directa qué es? En este caso es el que amasa el pan, el que tiene contacto con el pan, el que hornea el pan, el que necesito para generar ese producto terminado que se llama pan. ¿Y por qué la pregunta? Entonces, ¿qué sería mano de obra indirecta? Entonces ahí si quieren me ayudan y van, díganme, me van ayudando. ¿Qué sería mano de obra indirecta? José, ¿qué están diciendo ahí en el chat? Bueno, pues se están escribiendo, asumo, pero Amparo Loroña ya se adelanta, ¿no? Y dice, oye, Contífico tiene un módulo de producción para ello. Ah, y también dice que mano de obra, bueno, el tema de los costos indirectos viene a ser el que no está en el proceso productivo. Ajá, muy bien. Muy general es el que no está en el proceso productivo. Tratemos de identificar es que son esos gastos que son necesarios en la producción, pero que no son necesarios para generar el pan. Por ejemplo, la energía que sería un costo indirecto o un costo directo. ¿Ustedes qué opinan? Vale, están La escribiendo. energía eléctrica, ¿qué Listo, opinan? directo. Por ahí dicen directo. Directo. Para mí también sería un costo directo. Por acá dice Alcibar Arteaga, en cambio, discrepa y dice indirecto, igual que Alex Salina. Están 2 para 2. Acá ahorita voy a explicarles un poco de cuál sería el concepto. O sea, los dos conceptos son válidos. Lo que pasa es que
si yo estoy en una empresa y dentro de la misma empresa está la producción y tengo el tema administrativo, yo debería prorratear cuánto es fijo, ¿cierto? Y cuánto es de la producción. ¿Y por qué se considera indirecto dentro de la producción? Porque es necesario para hacer toda la producción de pan, pero tú vas a pagar un único valor, o sea, no se puede determinar exactamente por unidad. Pero eso depende de unos estudios, depende también de un sistema de costeo, depende también de cómo nosotros queramos ver los costos indirectos de fabricación. Pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo para que desde ahí cada uno le pueda dar la profundidad que cada uno maneja. ¿Listo? Entonces, precisamente tenemos acá un listado. Esto es un listado de gastos, de costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, sueldos. ¿Qué tipos de sueldos van en los costos indirectos de fabricación? Necesito un supervisor de planta, necesito, digamos que un empacador, que el empacador, aunque no está directamente en el proceso productivo del pan, el pan necesita un alistamiento. Y de pronto ese empacador no lo quiero llevar directamente al costo unitario, sino al volumen. Entonces eso también tiene sentido llevar ese tipo de sueldos por ahí. Honorarios, porque necesito hacer algunos tipos de certificaciones, de temas que tengan que ver con la calidad del pan, no sé. Ese tipo, yo también lo puedo llevar como un costo. ¿Y por qué lo debo hacer periódicamente? Los mantenimientos de las maquinarias. Es muy probable que toda la maquinaria que utilice dentro de la producción sea un costo indirecto de fabricación, porque es un costo que requiere para que funcione la máquina y la máquina la requiere para generar el pan. Eh, entonces, aquí este tipo de gastos, de costos indirectos de fabricación, son diferentes a los gastos fijos. Voy a adelantar un poquito acá. Son diferentes a los gastos fijos. Miren que en los gastos fijos manejamos los mismos conceptos, pero los gastos fijos se diferencian a esos costos indirectos es porque venda o no venda, produzca o no produzca, yo tengo que pagarlos. En cambio, los costos indirectos de fabricación sí dependen de que si yo produje, pues yo gasté. Si yo no produzco, pues en teoría no tengo ese gasto. También desde ahí se puede hacer un estudio de saber cuáles manejo por fuera de los costos, ¿sí? Entonces, ¿en qué parte de este presupuesto estamos, de este estado de resultados? Aquí. Estamos mirando materias primas, mano de obra directa y costos indirectos, que son diferentes a los gastos fijos que venda o no venda, tengo que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, un tip para seguir manejando nuestro libro de costos. Yo lo que generalmente aconsejo es que por cada rubro, por cada valor que tú estás colocando acá, hagas un anexo. ¿De dónde salió que los arriendos eran $200? Entonces puedo poner acá anexo. Entonces yo pongo 5.3 arriendos, ¿cierto? Entonces los arriendos dicen que son $200. Entonces acá, mire, porque tengo una bodega, uno, porque tengo un local comercial, puede ser. Entonces este vale 100 y este vale 100. De ahí es que salen los $200. Y este nivel de detalle, cuando miremos variaciones, va a tener mucho sentido. Porque ahí, si yo pagué más, tengo que explicar, venga, pero usted por qué está pagando más arriendo. Y si usted no sabe cuántos arriendos está pagando, muy probablemente va a tener dificultades de encontrar esa diferencia y encontrar una razón de ser. Entonces, los costos indirectos, mi recomendación es que a todos les deben hacer un anexo para saber de dónde están sacando los datos. Siempre tiene que haber una razón. El presupuesto es lo que yo quiero hacer, pero comparado con lo que está pasando. Y allá es donde vamos. ¿Qué estamos haciendo primero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bien, por ahí tenemos unas opiniones en el chat, Sí, ¿no? Amparo Loroña decía que una de las cosas que se suele hacer también es una distribución de la planilla por porcentaje, es decir, para el tema de los honorarios, ¿no? Cuáles son de administración, producción comercial. Y también Alex Salina nos aporta y él dice, para mí un costo directo es todo lo que tiene que ver con el producto. En el caso del pan, sí. la harina, la harina, porque si no hay harina, no hay pan. La luz, en mi caso, la tomo como indirecta porque se puede hacer pan hasta en horno de leña. Es la opinión Ah, de bueno, nuestro eso es querido una... Alex Salinas, ¿no? Sí. Fíjense que ahí, obviamente, estamos hablando desde la experiencia de cada uno. Lo importante acá es por qué la separación de los costos indirectos y los gastos fijos. Y vamos a entrar ahora a mirar eso. ¿Por qué es importante eso? Porque otras personas dirían, no, eso pues métalo todo como costo indirecto y ya. Pero resulta que en el análisis que vamos a seguir haciendo acá, eso me va a poder aumentar los precios de venta y me puede sacar de competencia. Entonces, este presupuesto también a dónde nos lleva? A un estado de resultados que nos va a permitir hacer un análisis de indicadores financieros. ¿Sí? Estamos construyendo un camino, un producto que a mí me permita devolverme desde el indicador financiero o avanzar desde el costo de la materia prima. Por eso es tan importante entenderlo de una manera sencilla. A medida que uno va trabajando con empresas, esto se va fortaleciendo y va generando una serie de detalle, pero la base es igual. Yo estoy buscando que cuánto me cuesta para saber cuánto me gané y si no me lo gané, buscar por qué no me lo estoy ganando, qué debo cambiar para seguir ganando. De eso se trata. Listo. Ya tengo mi libro de costos y ya tengo materiales, mano de obra, costos indirectos, tengo unos datos básicos y ahora vamos con los datos básicos a crear el dato básico de un producto. Entonces, si yo tengo 20 panes, debo tener 20 datos básicos, que son las fórmulas. Y eso puede ser si hago zapatos, si hago camisas, lo mismo. Si yo hago camisas y tengo 20 estilos, pues cada estilo tiene un dato básico en donde yo reviso el proceso, ¿cierto?, que se va a realizar y por eso es muy importante entender el proceso del cliente, qué es lo que hace, cómo lo hace y en qué orden lo hace, para que no se nos queden costos ocultos. Entonces, mire, para hacer ese pan necesitamos todos estos procesos, preparar, mezclar, amasar, fermentar, ta, ta, ta. Ah, bueno, perfecto. ¿Para preparar necesita materias primas? No, no necesita materias primas, simplemente es un tiempo de un operario que organiza una máquina. Perfecto. En mezclar, sí, para mezclar necesitamos todas estas materias primas en estas cantidades. Entonces yo ya puedo determinar cuál es el valor de esas cantidades en materia prima. Amasar, fermentar. Y entonces empiezo a detectar en cada proceso materia prima y mano de obra. Los costos indirectos vendría la pregunta, bueno, y entonces uno cómo hace para decir, si yo tengo costos indirectos que me valen $2,000, entonces yo cómo hago para dividir esos costos indirectos. Aquí también hay diferentes formas de hacerlo. Una forma muy común es que yo pueda dividirlo entre el número de la producción, de las cantidades que yo produzco. O también podría calcular en las horas que voy a invertir y le puedo dar una tasa predeterminada a cada hora que yo voy a invertir en ese proceso. Para ello, pues hay que revisar cuál es la mejor opción. Para este ejemplo, lo que vamos a utilizar es, si yo tengo una capacidad instalada de 100,000 panes, que es lo mismo que haría yo con la contabilidad, si mi capacidad instalada en horas son 160 horas, ¿cierto? ¿Cuánto le podría aplicar de ese gasto a cada pan? Entonces, para este caso dice que a cada pan le voy a aplicar el 0,02 centavos de dólar para, de costos indirectos. Y así ya puedo evaluar que si acá son 100 panes, pues entonces $2 corresponden de costos indirectos de fabricación. ¿Sí?
Entonces, ya puedo determinar el costo total de hacer 100 panes. Ay, ¿por qué no lo sacan por unidad? Porque acá puede pasar que en algunos productos necesitamos utilizar gramos y los gramos hay que manejarlos en mínimo 6 o 5 decimales para que cuando yo esté haciendo las fórmulas coincidan con lo que se necesita. Por ejemplo, una empresa de pinturas. Una empresa de pinturas maneja gramos y debe ser exacto para que el producto tenga las características de lo que se está generando en toda esta fórmula. Si yo omito un gramo o omito un material, pues ya los productos no van a corresponder a lo que se está planificando. Para ello, generalmente, para no manejar valores tan pequeños, uno hace datos básicos por 100 unidades, por 1000 unidades, 10.000 unidades, 10 litros, para poder tener evitar esa variación en el costo por el tema de decimales. En nuestro ejemplo, por ejemplo, entonces este pan nos vale $4, carísimo, ¿no? Es un pan. Un pan, mejor dicho, debe ser delicioso. Pero ya tenemos los datos básicos. Ahora, ya tenemos los datos básicos. ¿Qué hacemos con esos datos básicos? Ya podemos decir que podemos empezar a hacer una proyección de ventas. ¿Cómo así? Yo ya puedo decir que lo máximo que yo puedo hacer panes, ¿cuántos son? 100.000 unidades. Para hacer 100.000 unidades, cada pan requiere 4,92 de materia prima, el costo de mano de obra directa, que se me quitó, sería de 0,18. Los costos indirectos sería de 0,2. El total del costo es 5,12. Quiere decir que para hacer 100.000 unidades, yo debo invertir en 492 mil dólares en materias primas, 17.000 dólares en mano de obra directa y 2.000 dólares en costos indirectos de fabricación. O sea que al mes yo tendría 512.000 dólares de costo como tal. Y esto ya lo puedo llevar a un presupuesto. Entonces, yo ya tengo mi primera parte del presupuesto. En el módulo no vimos que lo primero que yo tengo que saber para poner un precio de venta son los costos. Si yo no tengo los costos, yo no puedo poner un precio de venta adecuado. Y esa es la primera, por eso nos enfocamos en generar los costos de producción. ¿Cómo vamos hasta ahí? Dudas, preguntas, aportes. De momento en el chat todo tranquilo, todo bien. Esas fueron las últimas comentarios que te decía, pero Amparo ahora mismo confirma en el chat, ¿no? Bien, todo bien. Permítame un segundo. Listo. Eh, paso siguiente. Paso siguiente. Resulta que nuestro taller de hoy viene hasta los costos. Ahora quiero mostrarles, me quiero adelantar un poquito, porque quiero que construyamos juntos una matriz bien interesante. Pero permítame un segundo. Mientras tanto, les recuerdo que para todos los que están conectados y sigan conectados con nosotros, tenemos una actividad donde a los ganadores, a los dos primeros, les vamos a hacer un regalo bien especial. Permítanme un segundo. José, preguntas para que lo puedas ahí. Uno, ¿cuáles son los productos de Sigo Contífico que yo puedo utilizar para el costeo? Vale, perfecto. Perdóname aquí. Ok.
Listo. Bueno, ¿se me escucha bien, Mau? Sí, Sí, ahí ok. estás bien. Se me ha plantado ahí un poquito. Pero bien, los productos de Sigo Contífico que nosotros podríamos utilizar para el tema de costos, ¿sí? Sí, Bueno, pues mira que nosotros actualmente en Contífico tenemos dos planes, ¿ok? Dos planes que le apuntan justamente a este tipo de negocios que necesitan llevar gestión de costos, ¿vale? ¿Te robo la pantalla un ratito? sí, ya está, ya, listos. Vale, perfecto. Entonces aquí les voy a mostrar. Y miren que actualmente en nuestro brochure nosotros, esto lo puedes ver en la página de Contífico Online, que tenemos nosotros los planes de sistemas contables, ¿ok? Y hay dos que le apuntan a ese tema de gestión de inventarios, ¿ok? Es el sistema contable Plus y el sistema contable Premium. Actualmente son los dos que tienen esta gestión inventariable en la cual no solo vas a poder registrar tus productos, sino también marcarlos como inventariables para que automáticamente te generen el asiento de costos, ¿ok? Y poder ver tus reportes de inventario, de saldos en tiempo real y también ver el stock que tienes en cada una de las bodegas. Eso sí, hay una diferencia entre los dos. ¿Vale? La principal diferencia entre los dos es que el sistema Contable Plus te viene para el manejo de una sola bodega, ¿vale? De una sola ubicación. ¿Listo? En cambio, el sistema Contable Premium viene con manejo de bodegas ilimitadas. Hablando del tema de ¿cómo se llama? De inventarios. Y si lo que tú quieres es también hacer una gestión de producción, como estábamos hablando anteriormente, con la gestión de materias primas, ¿ok? Y el cálculo del costo final, pues también te puedes ir por un sistema contable premium que de hecho te incluye un módulo específico para producciones, que era del cual nos hablaba una de las integrantes de los asistentes, ¿sí? Entonces mira que ahí tenemos algunas cosas muy chéveres y muy prácticas. Listo, José, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Porque el módulo 3 es de ustedes. El módulo 3 es donde ustedes van a entrar a esto que hicimos hoy. Con los formatos que le entregamos, vamos a generar lo siguiente. Uno, vamos a crear estos datos, otros datos básicos para que ustedes puedan hacer el ejercicio, ¿cierto? De crear unos datos básicos de otros productos. Aquí vamos a hacer dos productos más. Desde los datos básicos, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular el precio de venta con, con una utilidad esperada, con el formato que vimos en el módulo 1 de cómo se calcula un precio de venta eficiente, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a mirar? Vamos a ver que podemos tener un resumen de esos datos básicos para hacer las proyecciones que vamos a necesitar en nuestro presupuesto. Y vamos a presupuestar nuestras ventas, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo, aunque un presupuesto a veces se ve fijo, los presupuestos no son fijos porque hay estacionalidades. Entonces puede ser que en diciembre yo venda un tipo de pan más que en enero y tengo que empezar a jugar con los productos que yo manejo para saber ese costo y poder detallar en un periodo. Por ejemplo, acá yo ya puedo detallar en un periodo de un año que si yo quiero vender 100.000 unidades, ¿cuánto podría llegar a generar de ingresos y cuál es el costo que requiero para poder producir esas unidades? ¿Cierto? También hicimos un ejercicio del punto de equilibrio. Y acá también podemos mirar, vamos a mirar a dónde podemos llegar con el punto de equilibrio, porque aunque yo tenga una capacidad instalada de 100.000, no quiere decir que yo voy a producir las 100.000 porque en una producción no es perfecta. Y adicional, el punto de equilibrio depende de los gastos fijos que yo tengo. Entonces vamos a valorizar esos gastos fijos para saber cuáles son las unidades que yo tengo que producir por cada producto y poder establecer si yo puedo llegar a vender. Uy, no, mira, es que mínimo tiene que vender 39.000 unidades. Entonces me dice el cliente, uy, no, ¿cómo así? Si yo solamente vendo 20.000.
Entonces hay que entrar a revisar porque muy probablemente ese cliente está perdiendo dinero porque no ha llegado a su punto de equilibrio. Y vamos a mirar, acá tenemos la proyección de esos gastos fijos en el tiempo y la construcción ya de nuestro presupuesto. Esto es lo que vamos a ver en el módulo 3. Y nos quedaría un último módulo, es cómo llevar este presupuesto a la funcionalidad de siglo pontífico. Porque ahora, como ya entendemos de dónde salen los valores, ya entendí cuánto me está dando, ya entendí para dónde quiero ir, ahora yo quiero llegar a sigo pontífico para que me diga, oiga, Mauro, mire que en enero yo no vendí 32.000, yo solo vendí 30.000. ¿Qué pasó? Vendí menos unidades, los precios no los tengo bien y empezamos a hacer una serie de análisis que se llaman el análisis de variaciones. Y el resultado de todo este esquema nos va a generar los estados financieros, que en este caso, este presupuesto nos podría llegar a dar el estado de resultados integral. ¿Por qué les decía que es importante los códigos? Porque es muy fácil agrupar en códigos, por ejemplo, acá yo tengo, mire, cuentas contables. ¿Sí? Cuando yo descargo los informes y están codificados, y si yo tengo la codificación, en el caso de las personas que son independientes y tienen varios clientes, y la codificación es igual para todos, este mismo formato tú lo puedes utilizar para otras empresas y vas a tener una única visión de trabajo, porque creo, no sé, es más fácil hacer una sola vez el trabajo y no bajar. Bajo esta, después abro la de Mauricio y tiene otro formato y otro formato diferente. Bajo el de José, entonces las cuentas cambian. Luego, esto es lo que le presento al cliente. Luego, esto es lo que tengo que presentar al SRI. Y luego, esto es lo que tengo que presentar a la superintendencia. Entonces, esto nos está dando un esquema de cómo podemos manejar la información de una manera más adecuada. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Se animan para el tercer módulo? ¿Cómo ven este módulo? ¿Cómo vamos? Preguntas. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere decir, no, no me gustó, sí me gustó, no, sí espectacular, no, me gustaría ver esto? Estamos abiertos a escucharlos. Esto está diseñado para nosotros los contadores, para sacarle el jugo, para que estas herramientas tengan mucho valor y que lo puedan aplicar en su realidad. Saulo Mogrovejo, él dice, oye, ¿sabes qué? Ha estado muy interesante y sobre todo muy productivo. Y estoy seguro que quiere la próxima sesión, mi querido Mau. ¿Tiene algún costo el módulo 3? Él pregunta. Sí, es carísimo. El módulo 3, todo el Sigo Partners Academy es para los partners de Sigo. Si tú haces parte de nuestra comunidad de partners, estás invitado. Si tú referencias productos, si tú haces parte de la comunidad, habla con tu asesor comercial, pregúntale cómo accedes. La idea es que puedas tener todos los 3 módulos, que llegues al cuarto módulo, que te ganes el quinto módulo cuando hablemos de marca personal y que sigas pegado a todo lo que tiene Sigo Partners Academy para todos nuestros contadores. Entonces, no tiene ningún costo. El costo es, habla con tu asesor comercial y a referenciar. Y acá los esperamos para que sigamos acá produciendo. ¿Hay más Vale, preguntas? te cuento, Mau, que Nunura Ceballos Victoria ya pone la carita ahí de llorando porque pensaba que realmente era carísimo, ¿no? Pero reiteramos que es que no, que tranquila, que no tiene ningún costo, que puedes venir, que estás invitada. Pero eso sí, siempre hablando con tu comercial y estando súper pendiente del programa Partners, ¿no, querido Mau? Sí, de acuerdo. Para todos, acuérdense que tenemos el plan contador ilimitado, que pueden manejar varias empresas, que háblale más del plan contador ilimitado, José, para que se animen Uf, a que... no, el plan oh, contador ilimitado es una locura, ¿vale? Porque de hecho justamente le apunta a esos contadores que quieren olvidarse de estar haciendo un montón de transacciones solo para llevar la contabilidad de diversas empresas. Pues antes, mira, antes en tiempos remotos
yo me acuerdo que, bueno, según lo que me contaban los contadores, iban primero a recoger todas las facturas a un edificio de la primera empresa, luego a la otra y luego volvían a casa con todas esas facturas y tenían que clasificarlas y se perdían en el papeleo. Es verdad que hoy en 2025 ya la tecnología nos ha ayudado mucho, pero más de alguno de aquí, creo que por ahí hicieron un comentario de que aunque pretende ser más fácil el día de hoy llevar, ya no ir a por las facturas, sino más bien irte a SRI a descargarlas, ¿ok? Entrar al portal SRI de un cliente, descargarlo, entrar al portal SRI de otro cliente, descargarlo, y así, y eso, si es que no te sale un error en la página de SRI, que a veces pasa. Querido Mau, a veces pasa y eso nos pone ahí en jaque, sobre todo en las experiencias que nos han contado los contadores. Pues te cuento que con el plan contador, aquí viene lo loco, que con el plan contador ilimitado que tú tienes aquí, ¿ok? Ya no vas a tener que ir a SRI a descargarte todas las facturas, para nada. Tú simplemente, si tu cliente tiene un plan de facturación de Contífico, ¿ok? Tú con tu plan contador, gracias a un conector, ¿ok? Puedes sincronizar todas las facturas de tu cliente, ¿ok? Sincronizarlas y van a ir a un repositorio en donde solo tú tienes acceso. Y con eso vas a poder generar todos los reportes contables, todos los reportes tributarios que necesitas para llevarle contabilidad a estas personas. Te estoy hablando de pocos clics, o sea, máximo, creo que en 2 clics tú ya sincronizaste todas esas facturas que tu cliente ha hecho en todo el mes, imagínate. Ya no vas a tener que ingresar a su portal SRI, ya no vas a tener que esperar a que se restablezca la página, no, para nada. Con unos pocos clics te descargas todas las facturas que ellos han emitido, bueno, mejor dicho, no las descargas, las sincronizas y automáticamente te generan todos los reportes contables y tributarios de esa persona. O sea, así de maravilloso es. O sea, una cosa es que te lo cuente y otra cosa que lo vivas tú, imagínate. Entonces, ¿qué tal, Mau?